Está aquí en el estudio de Noticias AM el diputado Luis Barría, quien es el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera. Óigame, ayer estuvo aquí la diputada Zulay Rodríguez y en el transcurso del día vimos que efectivamente usted declaraba sobre expedientes que ya estaban en la comisión y que de alguna manera, en términos muy sencillos, podríamos decir que el presidente de esta comisión y quienes la acompañan en la misma han desempolvado para darle trámite, supongo, ¿y trámite qué es? Que avance o que diga esto no amerita y ya se cancela. Entre esos expedientes habían algunos, o uno, o más de uno, que tenían que ver con el presidente Martinelli. Mira, efectivamente, la Comisión de Credenciales, desde que nosotros asumimos la presidencia y los nuevos diputados de este periodo, que somos 9, estamos allí, hemos venido reordenando una comisión que realmente no tenía ningún tipo de procedimiento interno para nada. Estaba inclusive casi sin oficinas, se han hecho instalaciones o se han adoptado instalaciones nuevas y se ha permitido que el personal funcione. Dentro de ese proceso donde nosotros también planteamos auditorías forenses porque obviamente son expedientes judiciales que se tienen allí, hemos venido reordenando algunos casos y ahí hay expedientes muy viejos que nosotros con 6 meses que tenemos ahí, imagínate, hay expedientes que tienen muchísimos años. Es lo correcto que poco a poco las auditorías vayan indicando si los expedientes están vigentes o no están vigentes. Dentro de ese trabajo que se ha venido haciendo por un grupo de profesionales y por los diputados, efectivamente se encontraron 2 expedientes, el 146 y el 147, que eran expedientes, imagínate tú, iniciados en el Ministerio Público entre los años 2011 y 2012 por denuncias y querellas que se presentaron contra el Consejo de Seguridad en un caso y directamente contra el expresidente Martinelli en otro. En el primer caso, diputado, si eran una denuncia contra el Consejo de Seguridad, ¿por qué llega a la Asamblea? ¿Cómo no? El Ministerio Público inicia las investigaciones, o sea, que son sumarias en averiguación. Yo hago salvedad de esto, no es una simple denuncia de 2 hojitas, no. Hay una sumaria en averiguación donde obviamente quien preside el Consejo de Seguridad y quien lo integra es el presidente de la República y el ministro de la Presidencia, y cuando el Consejo de Seguridad, como la denuncia era contra los que resulten responsables y dirigir el Consejo de Seguridad, y se detecta que uno de los posibles vinculados era el presidente de la República, el Ministerio Público en ese momento se inhibe del conocimiento correctamente y remite el expediente a la Asamblea Nacional, quien es la instancia indicada para investigar a un presidente Correcto. de la República. Esa es la parte que hay que explicarle. Esa es la parte cómo televidente llega a la Asamblea Nacional el expediente. Insisto, o sea, que la única instancia, según la Constitución, claro, que puede investigar al presidente de la República por cualquier motivo es la Asamblea. ¿De qué era la denuncia? Por interceptación, así lo dice, por interceptaciones de comunicaciones, o sea que ya el tema venía señalándose desde ese momento. Adicional a esa denuncia hay otra querella que se presenta directo contra el presidente Martinelli y otros por la diputada Rodríguez cuando no era diputada, que obviamente también llega a la Asamblea por la misma razón de que era el presidente Martinelli. Entonces todos los expedientes de 2011 y 2012 estaban reposados ahí en la Comisión de Credenciales y dentro de las auditorías que se han venido haciendo se detectan los mismos. Nosotros ya no podemos ser competentes en cuanto a ese caso porque el expresidente Martinelli ya no es presidente. Entonces, aunque existan unas sumarias en averiguación, no podemos dar un paso más allá porque eso sería la nulidad del proceso y lo que correspondiera a que la Comisión de Credenciales entrara a conocer y tomase la decisión que se tomó ayer de inhibirse en el caso y automáticamente remitir los expedientes originales al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque dice, obviamente, el artículo 155 de la Constitución que quienes tienen que ver con la investigación de diputados son el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el señor Ricardo Martinelli es diputado del Parlacén y como diputado del Parlacén tiene entonces las mismas prerrogativas o los mismos métodos de juzgamiento que tiene un diputado de la República. Y al diputado de la República lo investiga y lo juzga el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, entonces nosotros ayer tomamos esa decisión como Comisión de Credenciales y hoy estamos remitiendo en el transcurso del día ya los expedientes originales al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe asumir el conocimiento del caso, no es si ellos quieren o no quieren,
ellos son los competentes. La discusión de que sí, deben levantarle el fuero o no el fuero al expresidente Martinelli, esos son temas procedimentales, porque insisto, no estamos hablando de una simple denuncia que alguien llegó hoy y dijo él hizo esto. Coincide con que casualmente en el escenario están los temas casualmente de interceptación de llamadas, de interceptación de comunicaciones, entonces ya este es un expediente que tiene 3 años, entonces ya no es un tema incipiente. Yo no sé si la Corte va a acumular o si debe de alguna manera abrir procesos distintos. Lo cierto es que la Corte debe iniciar el proceso y eso no significa que sea culpable o no culpable. Sí, yo no voy a entrar a eso. Yo lo que sí tengo que decirte es que como es un expediente que venía ya con una serie de avances, ellos deben asumir el conocimiento y tomar su decisión. Si la decisión es archivarlo, bueno, lo deben decir. Si la decisión es abrir una causa, también lo deben decir en un momento dado. Y si previo a eso ellos deben pedir al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero que tiene él como presidente del Partido Cambio Democrático o no, todos esos son decisiones. El fuero electoral, el fuero electoral, esos son decisiones del Pleno de la Corte. Pero la Comisión de Credenciales responsablemente lo que sí le dice a la ciudadanía es que existen 2 expedientes abiertos contra el expresidente Ricardo Martinelli que no surgen producto de estas cosas que estamos viendo ahora de la denuncia, sino que están desde antes y que obviamente lo correcto es que el Pleno de la Corte asuma y le dé el trámite correspondiente a ambos expedientes y tome sus decisiones en qué va a hacer de aquí en adelante. Le voy a hacer una pregunta más que como diputado, como abogado, entonces, que es usted también. O sea que ahora mismo la Corte tiene 3 expedientes para debatir en el caso que giran en torno al expresidente Ricardo Martínez, y los 2 que envía la Comisión de Credenciales y el que está remitiendo o ya remitió el Ministerio Público. Hay uno que remite al Ministerio Público y de la Asamblea tendrá a partir de hoy ya 2 más, por lo tanto que conozcamos son 3 expedientes que refieren al mismo tema. Correcto. No sé si hay otros expedientes. En la comisión no hay otros expedientes en ese sentido. No sé si habrán otras denuncias que haya presentado otra persona. Pero si hubiesen otras denuncias contra el presidente Martinelli por el mismo tema, insisto, de interceptación de llamada telefónica, la Corte debe entrar a conocerlo y la verdad, en mi opinión, como abogado, acumularlo, porque está refiriéndose básicamente a lo mismo. A lo mismo. Sí. Diputado, una pregunta. El Pleno de la Corte deberá conocer, entonces, como usted dijo, archiva, le da el trámite, pero parece que hay un nudo gordiano con el Parlacén, si fuera el caso, de que la Corte decidiera si hay que levantarle el fuero que tiene el expresidente Martinelli, si fuera el caso que lo va a investigar, tendría que remitir eso a el Parlacén. Mira, yo escuché unas declaraciones del profesor Dorindo en este sentido, donde él hacía una diferencia primero entre que una cosa son los diputados 20 que fueron electos y otra cosa es el diputado que por derecho propio le corresponde. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis porque para mí todos son diputados en iguales condiciones. El Parlamento no hace diferencia, pero sí estoy de acuerdo con él en algunos aspectos. Uno, que obviamente lo que aplica al expresidente Martinelli es lo que dice la Constitución de la República de Panamá. O sea, los diputados del Parlacén tienen los mismos derechos que tienen en su país. No es que un diputado del Parlacén de Panamá, porque hay una ley en Nicaragua que le conviene más, va a decir que como él es diputado del Parlacén le aplica la ley de los diputados de Nicaragua. No, a los diputados de Nicaragua le aplica la Constitución de Nicaragua. A los diputados de Panamá le aplica la Constitución de Panamá. Y la Constitución de Panamá, ¿qué es lo único que dice? Que los diputados serán o podrán, porque dice podrán ser investigados por el Pleno de la Corte sin pedir autorización a la Asamblea Nacional, porque recuerde, profesor, usted fue diputado también y secretario general de la Asamblea, que antes era la misma Asamblea la que de alguna manera iniciaba las investigaciones. Entonces había también que pedir autorización y una serie de cuestiones, eso se eliminó. Por lo tanto, él no puede ampararse en el convenio constitutivo del Parlacén para un efecto que es interno en Panamá. Él puede ampararse en el tema de lo que indica la inmunidad esa parlamentaria del Parlacén si él estuviera, por ejemplo, en otro país, si él estuviera en la misma sede del Parlacén allá en Guatemala y allá se aplica algún proceso distinto. Pero en un proceso interno de Panamá, él no puede tener una distinción diferente a la que tenemos los diputados panameños. O sea, si él alega que él como diputado tiene derecho y tiene inmunidad, significaría que los otros diputados también la tenemos, y eso no es cierto. Él es tan diputado como lo somos todos los diputados. Le estoy entendiendo al diputado Barría, presidente de la Comisión de Credenciales, que no requeriría, si fuera el caso que la Corte encuentra méritos para la investigación, que no requeriría el Parlacén. A nuestra opinión, eso simplemente la Corte tiene
que pedir levantamiento del fuero correcto y tiene que analizar ellos. Ellos tienen, bueno, mira, no hay mérito, bueno, no hay mérito, dígalo, pero la Corte no puede indicar que es que tiene que pedir autorización al Parlacén porque eso sería ilógico. La Corte Suprema de Justicia panameña es el ente que tiene la potestad de ver el tema de los diputados. Claro, eso necesita la mayoría del Pleno, una serie de cuestiones que nosotros pedimos que se respete porque usted sabe, profesor, que nosotros somos hombres de derecho y nosotros queremos que la cosa se haga bien. Y la verdad, eso no puede de ninguna manera quitarle prerrogativa a la Corte y decir, bueno, es que la Corte no puede actuar hasta que no se pronuncie el Parlacén. Eso no nos parece que sea de verdad una interpretación correcta, pero ahora yo llevo a colación un tema interesante. Este es un gran reto entonces para el Parlacén, porque el Parlacén va a tener que demostrar ahora, en un momento dado, si le piden pronunciarse, ¿qué va a decir en torno a este aspecto? Y alzarse ahí como un organismo ya con una madurez, porque recuerda que el Parlacén viene de tumbo en tumbo. Yo creo que, yo creo en la integración, yo no creo en que el Parlacén hay que eliminarlo. Mucho se mencionó aquí que si era cueva de ladrones, el mismo presidente lo dijo muchas veces, después fue corriendo allá, no. Yo creo en integración y ante estas coyunturas, un organismo como el Parlacén tiene que elevar su nivel. Y si en algún momento dado vienen las consultas, ellos van a tener que pronunciarse y su reunión es pronto, sí, ahora en los próximos días. Así que yo considero pues que ellos de pronunciarse, yo tengo fe en que lo hagan de una manera correcta y no de una manera que obstaculice el ejercicio de la justicia en este país. Ahora, hay una realidad al final, yo lo comentaba con los televidentes más temprano cuando iniciaba el informativo. Todo esto no tendría que estar supeditado a tanto tiempo y tantos trámites si de pronto un día el propio expresidente dice, yo me quito todos los fueros y ¿qué me quieren preguntar? Investígueme y dígame qué quieren saber. Porque es que el país está en ese vilo, ¿no? El país está en ese suspenso de qué pasa, y si el Parlacén, y si la Corte, si la Comisión de Credenciales, etcétera. Y mientras eso ocurre, estamos todos entretenidos en esos temas y hay otros grandes temas nacionales que no los estamos abordando. Tú sabes lo que pasa, es que de alguna manera cada ladrón juzga por su condición, es un refrán, un adagio, y obviamente él, como hizo todo lo que hizo, como de alguna manera, y ya es a vox populi, su forma de perseguir, su forma de coaccionar a la oposición, él cree que a él le van a hacer lo mismo que él hizo. Y nosotros hemos dicho una y otra vez, nosotros, a pesar de que fuimos perseguidos políticos, de que fuimos de alguna manera oposición, que nos vimos sometidos a ese rigor de la presión y la persecución que él organizó, nosotros no estamos ni vamos a hacer lo mismo que él nos hizo, porque entonces no seríamos distintos, profesor Cabrera. Nosotros queremos hacer las cosas bien y por eso es que siempre somos prudentes en los pronunciamientos, siempre tratamos de hacer docencia en torno a esto. Presidente Martinelli, no tenga temor. Al final, si usted persiguió, no crea que ahora se le va a perseguir. Si usted al final fue el que puso 5 de los 9 magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es su temor? Simplemente permita que se hagan las investigaciones. Nadie ahí lo va a perseguir. Entonces, tiene al país en un vilo tremendo, tiene al final esto totalmente enredado. Yo creo que, como tú dices, vi a los diputados, nosotros no estamos en ese caso porque no éramos diputados la vuelta pasada, pero los diputados que ahora vino el tema del levantamiento fueron voluntariamente a levantarse el fuero electoral y han dicho, bueno, investiguen pues, si tienen que investigar. ¿Por qué el presidente no hace lo mismo, al contrario, censo, y ya hace que los niveles bajen en el país? Bueno, el que nada debe, nada teme en un momento dado. Le he entendido entonces que el expresidente Martinelli tiene 2 fueros, el electoral por ser presidente de partido y el de diputado de Parlacén por ser miembro tiene por derecho el fuero propio. electoral por ser presidente del partido y tiene no le diría fuero, sino tiene los procedimientos especiales que se siguen para un diputado, que es lo que involucra a él por ser diputado del Parlacén, por lo cual no puede ser procesado ni investigado por un tribunal común, sino que tiene que ser el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y eso lleva un proceso diferente. Estos 2, procedimiento especial y fuero electoral, son los aspectos que van a estar girando para que esa investigación pueda avanzar o se estanque. Y en el caso del fuero electoral, tendría la Corte que remitir o hacer la petición al Tribunal Electoral. Sí, tiene que pedir al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero. Y yo creo, mira, hasta esas garantías tiene, porque a las finales ya el Tribunal Electoral no está haciendo la aberración que hacían antes. Antes del Tribunal Electoral, cuando cualquiera le pedía el levantamiento del fuero, automáticamente lo levantaba, decía que era un tema de mero trámite. Al final comprendieron que eso no era así, comprendieron que muchas veces se pedía el levantamiento del fuero incorrecto.
o en procesos que ya estaban anulados o cerrados, y ahora ¿qué hace el tribunal? Le da un traslado a la parte, le dice, bueno, mira, ustedes están pidiendo el levantamiento del fuero, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Ellos vienen y deciden. Entonces, en ese sentido, sí tendría la Corte que pedir el levantamiento del fuero al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral correrle traslado al expresidente Martinelli, él hacer su descargo, y después el Tribunal Electoral tomar una decisión si levanta o no levanta el fuero. Si lo levanta, ya la Corte tiene plenas facultades para avanzar en el proceso y tiene, pues, con esto culmino, que escoger un magistrado fiscal, que es el que obviamente va a llevar el proceso de investigación, y lo que ese magistrado fiscal investiga luego tiene que ser llevado al Pleno de la Corte para cualquier decisión que ahí se tome por mayoría. Diputado, y finalmente, ¿todavía tienen en fila de nombramientos que tienen que ser ratificados? No, mira, ya básicamente ayer hicimos las ratificaciones, una que había quedado pendiente porque el funcionario estaba fuera del país, que era un miembro de la Junta Directiva de la Cadena de Frío, fue ratificado el día de ayer, y entonces las nuevas designaciones, que fueron el procurador de la administración, el director de Acodeco y el superintendente de Seguro, que obviamente eran designaciones que vencían el 31 de diciembre, todas ellas, y bueno, superintendente de Seguro no, ese ya había vencido, pero se hizo recién la designación, y por lo tanto con eso ya acabamos las designaciones, pero siempre hay cargos que están también por vencer. Por ejemplo, poco a poco va a venir la superintendencia de bancos, que está pendiente. A final de este año se vencen 2 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, que también nos corresponde entonces una ratificación. Es decir, siempre hay cargos públicos que van avanzando. Oiga, en ese sentido. Hay un cargo de la Asamblea que a mí me sorprende que todavía no hayan actuado. ¿Cuál es ese? El miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, porque el que representaba a la Asamblea renunció. Correcto. Pero la Asamblea lleva 6 meses y todavía no nombró el reemplazo. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo creo que ese es un tema que ahora ya en este nuevo periodo vamos a llevar adelante. Yo creo que es obvio que la Asamblea ha puesto por delante los intereses del país que los propios, como tú lo dices. Esa es una designación propia que cualquier asamblea hubiera primero corrido por su tema de sus intereses, a ver cómo ponía ese espacio político. Esta asamblea no. Esta asamblea con el presidente Valderrama le dedicó mucho tiempo a reordenar el gobierno paralelo que eliminamos, al tema de poder poner un contralor, los procuradores, las leyes que habíamos prometido, y no es que el tema se nos ha olvidado, sino que como entendemos que eso es más sencillo, porque es una designación propia de la Asamblea. Es más sencillo, pero no lo han hecho. Bueno, entonces, y la persona había renunciado públicamente y con cartas firmadas y todo. Pero recuerda, pues, que aunque tú renuncies, tú debes de alguna manera permanecer hasta que llegue el reemplazo. Por lo tanto, lo que ha ocurrido, además. Claro, ¿y qué entendió la Asamblea? Bueno, como el vacío no está, sino que él sigue ahí, debemos primero acatar o atender los problemas nacionales. No es que eso no sea importante, pero él puede seguir ahí un tiempo nada más y nada menos de la Junta Directiva. Claro, y ahora yo creo que nosotros íbamos a entrar ya en ese tema, porque es un tema propio de elección de la Asamblea. Correcto. Diputado Luis Barriga, gracias. Gracias a usted, muy profesor. Interesante y muy buena la explicación, la docencia que ha hecho en la mañana de hoy de cuáles son los trámites que se siguen en temas que evidentemente a todos los panameños nos tienen pendientes de qué está pasando, qué va a pasar y cómo va a pasar, y por eso le agradezco la explicación que ha hecho en la mañana de hoy. Excelente. Valiosa. Buenos días.